Gestión de franquicias. Sesión 3, tema 1. Pensar en grande. Basado en el libro La magia de pensar en grande. Número 1. Cree que puedes tener éxito y lo tendrás. Si realmente te posicionas con la firme creencia de que vas a tener éxito en algo, indudablemente lo lograrás, ya sea tarde o sea temprano. Cuando estás en un estado despotenciado, que es lo contrario de creer que vas a tener éxito, lo que pasa es que se cierran tus recursos internos y te expones a, con mayor certeza, fallar. Cuando sucede lo contrario, cuando crees firmemente que vas a lograr algo, eso quiere decir que estás en un estado de seguridad en el que todos tus recursos internos se abren, tienes mayores posibilidades de lograr el éxito. Por eso es bien importante jugar siempre para ganar y no para no perder. Número 2. Cúrate de la excusitis, que es la enfermedad del fracaso. El autor nos muestra varios tipos de lo que él denomina excusitis. El primero es la excusitis de edad, en el que la gente oculta su miedo a salir de su zona de confort alegando soy muy joven para esto o soy muy viejo para esto. En estos dos ejemplos podemos ver que es simplemente un mito. Esta persona de muy alta edad cumple su sueño en el lado izquierdo de saltar en paracaídas sin importar su edad o restricciones de tipo cardíaco o de salud. Y en el lado derecho vemos a Matthew Mullenweg, o como se pronuncie, perdón, que es el fundador de WordPress. Logró desarrollar esta empresa de orden mundial antes de cumplir 25 años. La excusa de la salud. Otra forma de ocultar el miedo a avanzar es simplemente excusarse con cuestiones de salud. Una afección cardíaca, una afección respiratoria, una rodilla que está mal, cuando en realidad hay gente como estos atletas paralímpicos que no se van a detener ni siquiera por no tener miembros. Por otro lado, tenemos la excusa de la suerte, en el que es muy común escuchar a gente que dice, es que tengo muy mala suerte y todo me sale mal. Yokoi Kenji, un autor motivacional de origen mitad colombiano, mitad japonés, que se ha especializado en hablar lo positivo de la cultura colombiana a los japoneses y lo positivo de la cultura japonesa a los colombianos, dice de los japoneses que tienen una vida extraordinariamente disciplinada. El japonés promedio tiene en su casa, por más pequeña que sea, un lugar para todo, especialmente un lugar para las llaves. Y nosotros no, nosotros llegamos y la ponemos donde sea y después decimos, qué mala suerte, perdí mis llaves. La realidad es que no es mala suerte, es simplemente falta de organización. Por último, tenemos la excusa de la inteligencia. Hay que aclarar que para tener éxito está comprobado, según estudios recientes, que es más importante la inteligencia emocional que el coeficiente intelectual, de tal manera que el sentirse con una inteligencia inferior a otros no es un impedimento real. Tenemos el caso de Jody Miller, persona diagnosticada con encefalitis de Rasmussen, a quien se le extirpó la mitad de su cerebro y eso no evita que haga una vida exitosa y perfectamente normal con su familia. Número 3. Construye la confianza y destruye el miedo. El miedo es el peor enemigo que podemos tener porque es simplemente una percepción ilusoria de algo que muy probablemente no exista. Nuestro cerebro está desarrollado para mantenernos vivos. Para nuestro cerebro no hay distinción alguna entre tener enfrente a un perro rabioso ladrándonos sin ninguna posibilidad de protegernos o un cliente enojado haciéndonos un reclamo. En ambos casos, las respuestas corporales serán las mismas: vello erizado, músculos listos para correr o defenderse, cuando en realidad solamente una de las situaciones podríamos correr peligro y con la otra no.
Tenemos que aprender a distinguir estas situaciones que nuestro propio cerebro es incapaz de distinguir y destruir esa sensación de miedo que nos pueda detener. Debemos combatir con la acción a cualquier sensación de miedo. Esa es la manera correcta de poder seguir avanzando. Actuar a pesar del miedo. Número 3. Construye la confianza y destruye el miedo. Número 4. ¿Cómo pensar en grande? Para pensar en grande debemos tener el vocabulario y la actitud adecuada de la gente que piensa en grande. Frases tales como es que no puedo, es que es muy difícil, es que no tengo tiempo, son completamente lo contrario y desafortunadamente abundan en nuestro vocabulario. Podemos recordar el discurso de JFK cuando anunció a los Estados Unidos su intención de enviar al hombre a la luna, y la frase más importante del discurso fue: hacemos esto porque es difícil, no porque sea fácil. Entonces habría que revisar aquí lo poderoso de esta frase. Lo hacemos porque es difícil, no porque es fácil. Es todo lo contrario a no lo hago porque es muy difícil o simplemente lo hago porque es fácil, pero con eso no alcanzo mi potencial. Es muy importante entonces utilizar palabras que evoquen ánimo, positivismo, grandiosidad, felicidad en nuestro vocabulario y repetirlas constantemente para tratar de cambiar nuestro diálogo interno. También si nos referimos a los demás, debemos hacerlo de una manera positiva, evitando el lenguaje desmoralizador. Como dicen las abuelitas, si no tienes algo bueno que decir de alguien, simplemente mejor no digas nada de esa persona. Otro punto importante es ver lo que puede ser, no lo que es actualmente. Para esto podemos referir el caso de un vendedor de bienes raíces que tenía un desempeño mucho mayor al de sus compañeros, en el que simplemente la técnica que usaba era hacer visualizar a su cliente, a su prospecto, qué es lo que podría lograr con un terreno. Él se dedicaba a vender terrenos bastante inhóspitos y alejados de las ciudades, que por lo tanto eran de costos bastante económicos. Y él lograba venderlos a costos altos, a precios altos, porque en vez de simplemente llevarlos y mostrar el terreno en despoblado, yermo, desértico, les llevaba también planes, normalmente eran 3 opciones de lo que se podría hacer con ese terreno y llevaba gráficas, proyecciones, maquetas, visualizaciones, en los que en ese mismo terreno el cliente podría visualizar una finca de campo con alberca y múltiples lugares de esparcimiento y diversión familiar, o bien una granja de cultivo de hortalizas o un viñedo, o bien un campo de crianza para caballos. Entonces, con esto el cliente, en vez de ver el lugar inhóspito, veía algo realmente atractivo y se animaba a pagar un precio incluso más alto que el promedio por ese terreno. En un caso común aquí en San Luis Potosí podemos ver lo que antes era la cárcel en Avenida Juárez, que se ha convertido en un museo y centro de enseñanza artística de alto desempeño y con instalaciones realmente bellas. Número 5. Cómo pensar y soñar con creatividad. El pensamiento creativo, dice el autor, nos ayuda a encontrar nuevas y mejores formas de hacer las cosas. Es importantísimo estar siempre receptivos a hacer las cosas de manera diferente, dar cabida a nuevas ideas y a nuevos conceptos y estrategias, eliminar a toda costa el estatismo. Hay que preguntarnos con frecuencia cómo puedo hacer esto mejor, que es básicamente el método japonés Kaizen.
Esto nos permitirá ensanchar nuestros horizontes, fijarnos nuevas metas y también convertirnos y asociarnos con personas exitosas. Podemos ver esa pregunta, ¿cómo podemos mejorar las cosas en la evolución del diseño de interiores de McDonald's? Esta es una imagen típica de los interiores de los 90 y esta es una imagen que podemos ver en nuestros días, en donde el concepto ha cambiado completamente. Número 6. Usted es lo que piensa que es. Nuestro diálogo interno, al cual ya hice referencia anteriormente, puede ser nuestro mejor aliado o nuestro peor enemigo. Pasamos prácticamente todo nuestro tiempo en vigilia con un constante diálogo interno. La parte desafortunada de esto es que en promedio el 70-80% de los mensajes que nos autoemitimos en nuestra mente son negativos. ¿Por qué? Por lo que dije anteriormente de que el cerebro trata de mantenernos en nuestra zona de confort porque es el lugar más seguro para poder sobrevivir. Si queremos llegar a algún lado en nuestras metas, si queremos desarrollar una empresa que pueda ser franquiciable, necesitamos revertir ese porcentaje y convertirlo en mensajes positivos. Otro punto importante, la forma en que lucimos nos ayuda a sentirnos y conducirnos con mayor seguridad. La frase de aunque la mona se vista de seda, mona se queda, encierra una mentira. Te reto a que te vistas mejor y me digas que no te sientes mejor. Si te pones un buen traje o un vestido bonito, te vas a sentir mejor contigo mismo. Ve estas imágenes y dime si no representa la expresión facial del individuo algo muy parecido a su propia indumentaria. Y te digo, ¿cuál de estos chefs quisiera ser? O peor aún, ¿con cuál de estos chefs te identificas en tu desempeño laboral diario? Número 7. Maneja tu ambiente. Nos dice el autor, lo que determina nuestros hábitos, actitudes y personalidad es con lo que alimentamos a nuestra mente. Y muchas veces este alimento proviene no solo de nuestro diálogo interno, sino también del entorno que nos rodea. Dice el autor, circula en nuevos grupos, selecciona amigos con diferentes puntos de vista. Ya hemos hablado de la teoría de Jim Rohn en la que te dice eres el promedio de las 5 personas con las que más convives. Entonces, eso nos invitaría a elegir el tipo de persona con las que nos reunimos para promediar un nivel más alto. Otra recomendación del autor, descubre nuevas y estimulantes cosas que hacer. Sal de tu rutina, prueba cosas nuevas. Eso siempre te va a dar perspectivas más amplias. También dice el autor, expulsa de tu ambiente el pensamiento venenoso y evita los chismes, y evita ser metiche. Toda esta situación realmente es basura mental que no te va a hacer llegar a ningún lado. Hay que evitarlo a toda costa. Otro punto más, sé cuidadoso con quien te aconseja. Hay un ejemplo en el libro El hombre más rico de Babilonia, en el que el personaje principal logra ahorrar una buena cantidad de dinero durante un año y pensando en cómo invertirla, se entera de que un conocido suyo, que es albañil, va a viajar a una ciudad conocida por su comercio de joyas. Le entrega su dinero a esta persona y regresa con unas joyas que realmente resultan ser bisutería corriente y el personaje pierde su inversión. La moraleja es, si quieres comprar ladrillos o materiales de construcción, pide consejo o encárgaselas a un albañil. Si quieres comprar joyas, encárgaselas a un joyero o alguien que sepa del tema. Número 8. Hacer de tus actitudes tus aliados. La actitud positiva lo es todo. Hay que buscar, por lo tanto, siempre un lado positivo de las cosas.
Hemos hablado en las sesiones anteriores también de la importancia y la diferenciación que logra el servicio. Hay que hacer del servicio un objetivo primario en nuestra práctica profesional. También la cortesía tiene que ver con nuestra actitud y cómo nos perciben los demás, así que siempre hay que mantener la cortesía por encima de todo. Finalmente, nos dice el autor, toma la iniciativa de las cosas, sé propositivo y no pasivo. ¿Qué quiere decir esto? No hay que esperar a que las condiciones sean perfectas, porque probablemente nunca lo serán. Esto no es un enfoque negativo, simplemente es un enfoque de que juegues con la mano que te tocó en el juego de cartas que podría ser la vida. Las ideas por sí solas no traen el éxito, hay que tomar acción. Usa la acción para eliminar tu miedo y poder ganar confianza. Número 9. Convierte la derrota en victoria. Hay que estudiar los fracasos y las caídas que hemos sufrido para poder aprender de ellas y abrirnos el camino al éxito. Contrario a la lógica de un vistazo inicial, el fracaso no es el antónimo del éxito. El fracaso es más bien el camino al éxito. Si se toma como un aprendizaje que nos haga evitar cometer los mismos errores y por lo tanto nos permita avanzar en nuestras metas. El verdadero antónimo del éxito es la mediocridad. Por lo tanto, sucumbir ante el fracaso, detener una meta o ya no realizarla por un fracaso temprano, nos haría caer en esa situación de mediocridad y por lo tanto nunca alcanzaríamos el éxito y podríamos caer en algunas de las excusas tratadas anteriormente. Otro punto importante, dejar de victimizarse, dejar de culpar a la suerte como una de las excusas anteriores o a los demás. Hay que mezclar la persistencia con la experimentación. Recordemos que la actividad, la acción es el elixir en contra del miedo y nos ayuda a avanzar. Nuevamente, reitero, hay que encontrar el lado bueno en toda situación. Número 10. Emplea metas que te ayuden a crecer. Hay que establecer con claridad a dónde nos proponemos ir y ponerlo por escrito en un plan a corto, mediano y largo plazo. Por corto plazo tendríamos que pensar en una cantidad menor a un año, por mediano plazo de 1 a 3 años y por largo plazo entre 3 y 10 años. Hay que escribir lo que se desea realizar y realizarlo. ¿Cómo se logra esto? Haciendo que estas metas tengan un aspecto cuantitativo. ¿Cuánto va a costar? ¿Qué se tiene que hacer? Y hacer un plan para el cumplimiento de cada meta. Por último, el autor nos recomienda invertir en nosotros mismos. Y hay que decirlo, el tomar una maestría es justamente hacer esto, invertir en uno mismo. Lo que nos queda por hacer es, de acuerdo a esta materia, desarrollar un producto o un concepto de negocio que se pueda convertir en una empresa. Recordemos que el punto de transición entre un negocio y una empresa es cuando logramos sistematizar este negocio y hacerlo viable para la réplica. En el momento en que tengamos un negocio, una empresa exitosa que pueda ser replicable, estamos ante la posición de poder franquiciar.